¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Shakira, estás de pinta, Shakira, hoy. ¿Eh? Estás lacia. Bueno, lacia. Porque esto es África. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar, por participar del programa. Está como desolado el estudio. Bien enfocado, Dire, si puedes. Mirá. 2 horas tardé en venir de la Casa Rosada 2 horas. hasta acá. Este sector no, impecable. Impecable. Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos un gran debate en un día que la verdad que no ha pasado nada. La Argentina está... ¿Aburrida? Qué tremendo todo lo que acontece, Agustín por favor. Rossi está subido a la mesa. Agustín Rossi está subido a la mesa. Bueno, vamos a estar hablando acerca de todo lo que ha pasado con respecto al futuro de nuestros jubilados, que en definitiva es el futuro de nosotros. Es decir, hablar de un jubilado es hablar de... es solamente cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado en la República Argentina? Yo he visto cada carucha, estoy hablando en pos y en favor de los jubilados que no han hecho nada nunca, porque los jubilados nunca estuvieron bien. Nunca ganaron bien. Desde que tengo uso de razón siempre ganaron migajas, no ganaron lo que le corresponde, ¿no? Gente que ha trabajado, que aportó toda su vida en su mayoría y la mayoría que cobra la mínima. Un desastre, pero bueno, esta es la Argentina que tenemos con estos representantes. A ver si podemos ver un poquito las imágenes de hoy. Bueno, ahí lo ves en la pantalla. Viene Mazzot en vivo, el diputado nacional, jefe de bloque del PRO, Nicolás Mazzot, que viene en vivo después de una tarde que ha sido complicada, complicadísima. Bueno, ya vamos con todo esto y mucho más. Bueno, ya llegó Mazzot. Ahí está, bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Me encanta ver estas cosas, ¿viste? El backstage. Bueno, ¿cómo le va, Mazzot? Adelante, pase. Estamos en vivo, ¿eh? Ahí está, vamos con el micrófono. Qué tarde hoy, ¿no? Perdón la demora. Bueno, vamos a ver el primer informe, ¿les parece bien? El gritos, empujones y tensión en el Congreso, día clave para la reforma previsional. Diputado Mazzot tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como siempre hemos hecho hace 2 años, desde que nos hicimos responsables, y esta palabra es muy importante, porque carece en este recinto esa cualidad en muchos de los presentes. Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio. La grieta arranca con la irresponsabilidad de los que gobernaron y hoy con mucha liviandad se dedican a criticar lo que ustedes mismos formaron. Prendieron fuego a la casa y se quejan del olor a humo. Sean un poco responsables y un poco coherentes. Los derechos adquiridos tienen que ser realidades posibles, no enunciados abstractos imposibles de cumplir. Cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente, que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? ¿Dónde estaba un ex director de ANSES en hacer un acuerdo espurio para quedarse con la Casa de la Moneda? ¿Dónde estaban los carteles Baradel? ¿Dónde estaban los carteles Palazzo cuando se quedaron esperando la muerte de 300.000 jubilados? Esperando por cobrar lo justo. Y ustedes esperaron a que murieran. Irresponsables, incoherentes. Háganse cargo, Gioja. Usted es el presidente del Partido Justicialista. ¿Cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron con madurez? Andá, sentate, yo no bajo el tono. Andá, sentate ahí que no los escuché. Ahora bánquensela, ahora nos van a escuchar a nosotros. ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? No sintamos culpa. Estamos arreglando lo que otros no tienen los huevos para arreglar. Bueno. A la mierda. Me vendría bien un Filco a mí. El Filco con aire control, sí, el aire con control remoto más. Para el calentón. Sí, para el calentón. Ahí faltan varios Filcos. Mazzot, una cosa te quiero preguntar, ya tú ya sos muy joven. Por favor. Duele cuando recortan los jubilados. Uno piensa, digamos, es imposible. Los jubilados, lo más chico, digamos, hay cosas que no tienen ni discusión. ¿Por qué ustedes también caen en esa cuando creo que todos los gobiernos han caído en la misma? Porque a los jubilados no les ha importado a ningún gobierno. Digamos, desde que soy chico los jubilados ganan una miseria. ¿Por qué recortarle a los más vulnerables? Mirá, la verdad, lo primero sí, por supuesto que no es cómodo. No es cómodo
tener que escuchar estas cosas, pero va más allá de la incoherencia. Es genuino lo que vos decís y lo sentimos todos. Por eso hasta han sido públicos algunas de las discusiones internas que existieron y fueron muchas. Ahora, la respuesta empieza por lo que nosotros reclamamos hoy, Santiago, que es debatamos primero con coherencia y con la responsabilidad de que nos toca a cada uno, pero ¿cómo vamos a hacer las cosas? Es decir, el inicio de la respuesta a tu pregunta está en el presupuesto nacional. El 52% hoy, pero viene siendo mucho hace muchos años, de todos los ingresos, de todo el presupuesto del Estado Nacional, lo representa la ANSES. Es decir, no solamente las jubilaciones, también las pensiones y las asignaciones familiares y por hijo. A eso agregale, hasta llegar a los casi 80 puntos, el resto del gasto social. ¿Qué significa eso? Básicamente educación, salud, planes de empleo, el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, 8 de cada 10 pesos se gastan, 5 en jubilaciones, pensiones y asignaciones y los otros 3 en gasto social. Entonces la pregunta de cómo hacemos cuando vos tenés, esta administración lo tiene, lo tuvieron las anteriores y la verdad es que salvo 6 años de la historia moderna argentina, todos los años fueron deficitarios. Es decir, la Argentina tiene un gran defecto, y toda la clase política, que es dar este tipo de discusiones abstractas con enunciados y eslóganes, cuando nunca miramos la responsabilidad del presupuesto. Y acá esto ocurre porque hay muchos, no precisamente los integrantes del Frente para la Victoria, pero sí muchos que no están acostumbrados a gestionar, no tienen la restricción presupuestaria metida, no han pagado nunca un sueldo. Y hoy la verdad es que lo que hay que decir con todas las letras, Santiago, es que ese 52% que va en camino de ser 60 y después 70 en pocos años del presupuesto nacional, esas jubilaciones no han sido pagadas con recursos genuinos que tengan los argentinos. Eso es falso. Se han pagado con deuda pública o se han pagado con la maquinita de hacer billetes que, por supuesto, trae las asociadas todos los debates que yo decía de vudú. Pero en definitiva, vos pensás la incoherencia. Nosotros estamos discutiendo una fórmula de movilidad que está ahí para cuidar el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Y sabés por qué sube y pedaleando todo el tiempo esa fórmula de movilidad? Porque a los jubilados le estamos sacando del bolsillo derecho con el impuesto inflacionario lo que después le decimos con excelentes discursos, pomposos, pero tan hipócritas como lindos al sonar, que le estamos aumentando a las jubilaciones. Mentira. Estamos imprimiendo billetes porque la Argentina está quebrada, no tiene plata para pagar estas promesas. Y entonces después le decimos que le estamos ajustando y subiendo las jubilaciones. ¿Y por qué no recortar de otro lado? Es que no está... Mira, primero, acá no hay un recorte. Porque recorte hay cuando la plata la tenés, Santiago. Por eso digo, es muy importante que lo entendamos. Porque si no, parece que estamos en el mundo de los derechos adquiridos con un 30% de pobreza, con una informalidad galopante, que quiero volver a este punto porque es realmente el núcleo de la cuestión, con el desempleo que tenemos, con todo el gobierno anterior procesado por corrupción. Es decir, ¿a dónde están los derechos adquiridos? Este es el país que tenemos. Yo me hago cargo. A nosotros no nos es fácil, Santiago, tomar esta decisión, pero por lo menos decimos la verdad. No es menor que estamos saliendo de una fórmula cuya génesis fue la mentira. Nosotros la fórmula que estamos abandonando era única en el mundo porque teníamos una mentira permanente con todos los argentinos en donde la inflación no existía porque era menos que Alemania. ¿Realmente le creemos a esta gente? ¿En serio estamos discutiendo esto? A mí me parece totalmente inverosímil. Entonces acá hay que ponerse los pantalones, sentarse y decir, señores, discutamos. Discutamos. Cuestiones de privilegio. A ver, ¿se la vamos a sacar a los jueces? ¿Se la vamos a sacar a los diplomáticos? Porque la verdad es que nosotros estamos por pasar una reforma laboral y tuvimos que dar de baja un artículo que eliminaba todas las exenciones del sector público al impuesto a las ganancias por pedido de parte de la política que hoy nos criticaba. Entonces, hay mucho doble discurso y nosotros tenemos que discutir los derechos, por supuesto, Santiago. Nosotros somos el gobierno de la reparación histórica, no los que dejaban morir a los jubilados. Obvio que queremos discutir derechos, pero los derechos hay que financiarlos, porque si no seguimos viviendo de la mentira en que estuvimos viviendo los últimos años y entonces no se entiende por qué cada año que arranca la Argentina le faltan 500.000 millones de pesos. ¿De dónde lo sacamos? Yo te voy a hacer una consulta, porque estamos en uno de los países que más tributan en el mundo, es decir, sin duda, que más impuestos pagamos y después vuelve lo que vuelve, ¿no? Digamos, rutas que faltan, escuelas más o menos, digamos, sueldos muy bajos. Digamos, en la crisis que estamos... Hay poca reciprocidad, sí, sin duda. Muy poca. Y uno piensa, bueno, cuando las mantes cortas, el otro día alguien lo decía acá, cuando las mantes cortas, uno lo que trata de hacer con las mantes cortas es proteger a los más vulnerables. Yo por eso te decía... ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con la escuela pública? ¿Qué pasa con los jubilados en este caso? ¿Cómo van a hacer ustedes para hablarle? Es muy antipática esta medida a esos jubilados que apoyaron a este gobierno, que lo siguen apoyando hasta el día de hoy. Mirá, primero,
te pido tolerancia con el largo de las respuestas porque son temas muy específicos. Les vamos a hablar de la misma manera que le estamos hablando ahora, que es con la verdad. Y a mí no me tiembla el pulso porque yo estoy convencido de lo que estamos haciendo. Ahora bien, vamos un poco al punto de los impuestos, porque va directamente asociado al tema de la informalidad que yo quería traer. Pensemos cómo están diseñados los sistemas de reparto en el mundo, que no es único el de la Argentina. ¿Cuál es la idea? Que los trabajadores del hoy le paguen los saberes de jubilación a los empleados del ayer, a los jubilados del hoy. Así funciona. Por supuesto, el ANSES no es la excepción. Están diseñados para financiarse originalmente con los impuestos al trabajo, con los aportes y contribuciones. Eso hace 24 años alcanzaba, Santiago. Hace 24 años era suficiente la recaudación en los aportes y contribuciones laborales para financiar las jubilaciones. Hoy eso no representa ni siquiera el 48% de la recaudación. Es decir que del año, específicamente el año 93, que fue la primera de estas reformas en adelante, hemos ido agregando asignaciones específicas de impuestos para cubrir la ANSES, primero ganancias, IVA, impuesto a los combustibles, y seguimos agregando. Por supuesto, nosotros agregamos ahora el impuesto al cheque, porque vamos rumbo a un horizonte de 6 o 7 años en donde si no cambiamos algo, el 100% del gasto público va a ser para pagar jubilaciones. El 100%. ¿A qué voy con esto? Estas promesas populistas de mentir permanentemente y patear siempre la pelota para adelante, de algún lado tienen que financiarse. Entonces hagamos un poco de historia. La Argentina, hace 20 años, tenía 15 puntos menos de presión tributaria promedio. 15 puntos menos. Pero además, la principal explicación de todo eso, porque vos hoy mirás y decís, mirá, la recaudación en la Argentina representa el 32% del PBI. No es mucho más que en otros lados. Es cierto. ¿Sabés qué es lo que hay? 40 puntos de informalidad económica. Entonces, los pocos que pagan alícuotas del 70 o el 80% y hay un 40% de la gente que no paga impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? Porque para poder cubrir con esta espiral, en donde cada vez le dábamos más sin saber de dónde la sacábamos, destruimos el trabajo, Santiago. Destruimos el trabajo. Yo te voy a hacer una cuenta muy simple. Imaginemos no el mundo de Cristina que vetó el 82% móvil, sino el mundo al que queremos llegar nosotros hoy con la garantía del 82% móvil a los de la mínima con 30 años de aportes que vamos a dar en esta ley. El 82% es lo que nosotros deberíamos pagarle a los pasivos, que se les dice a los jubilados. ¿Con qué se lo tenemos que pagar? Con los aportes y contribuciones de los activos. Eso debería sumar 27%, ¿no? Es familiar para todos. 11 puntos del aporte del trabajador, 16 puntos del empleador. La tasa efectiva es un poco menos, son 24, porque hay exenciones y algunos tratamientos especiales. 82 dividido 24, señores, te da una tasa de 3 trabajadores y medio activos por pasivo. ¿Sabés cuánto tenemos nosotros? Y no es nuevo, ¿eh? Esto es de hace 3 o 4 años. 1,4. Es decir que está muy bien el debate y nosotros queremos pagarle cada vez más a los jubilados. ¿Sabés lo que pasa? Que hay que saber de dónde la sacamos, porque si no se la estamos sacando a ellos. Los jubilados cobran el haber jubilatorio y al igual que el resto de la sociedad, lo paga todo junto en la factura del gas o de la leche o del pan, con la inflación. Qué paradoja que jubilación viene de júbilo, ¿no? Debería ser una edad para disfrutar lo que uno ha laburado toda su vida. ¿Qué le decís cómo funciona este gobierno a un jubilado que cobra la mínima y no le alcanza para... Coincide con lo que entiendo, lo que vos estás explicando, tiene lógica, uno puede utilizar el sentido común y entender más o menos de dónde venimos, cómo estamos y este futuro incierto. Pero ¿qué le decís a ese jubilado que no le alcanza? Que te entiende lo que vos le decís, pero no le alcanza para vivir. Si no tiene algún pariente, algún familiar, algún vecino que le tire unos mangos que le ayude, no llega a fin de mes. Es cierto. Primero, antes de dirigirme a ellos, te quiero aportar un dato. Porque, de vuelta, lo que vos decís es objetivo. Nosotros no podemos aspirar a tener jubilaciones mínimas de 7.000, poco más de 7.000 pesos. Eso es cierto. Ahora, te quiero agregar otro dato, porque acá nos olvidamos de los distintos sectores de la población. La pobreza, medida en el rango etario de los 65 años en adelante, supera algo más al 5%. Entre los jóvenes de menos de 24 es del 48%. Entonces, ¿yo qué le diría a los jubilados? Que tienen toda la razón. Pero primero, una salvedad. No le crean a quienes nos vienen engañando hace tiempo. Sí hay que entender que como pidió el presidente y todos tenemos que entender que de esta o salimos juntos o no sale nadie. Lo primero que hay que garantizarles y que tienen que quedar con total tranquilidad es que las jubilaciones van a subir por arriba de la inflación al menos en 5 puntos. Si quieren, yo les explico los números, no creo que tenga tiempo, pero vos me dirás. Van a subir las jubilaciones, no van a perder un solo centavo de poder adquisitivo. Pero lo segundo que les quiero decir relacionado con esto es no hipotequemos a sus nietos, porque hoy la única forma en la que estamos pagando este presente es hipotecando las generaciones en las que yo vivo y en las que me siguen, en donde la pobreza es 9 veces mayor al rango etario de los jubilados. Y esto no significa
No somos ni Alemania, ni Finlandia, ni nada, señores. Hay que reconocer los problemas de la Argentina, que son los problemas de hace 2 años que estamos intentando solucionar, pero que no van a ser rápido. Los problemas del desempleo, de la pobreza y todo eso asociado principalmente con la corrupción. Sí, Johnny. Sí, buenas noches, Buenas noches, Mazot. Johnny. Primero me parece que los diputados, los jubilados, no se merecían este debate bochornoso que se vivió hoy ahí en la comisión. Coincido. Incluyo a todos, a ustedes, Coincido. a los del Frente para la Victoria. Me parece que esta no es la forma de discutir un tema tan serio como que el que vos estás planteando. Hoy hubo una patota que fue a pudrirla. Directamente, esto es información. 5 gremialistas que fueron a pudrirla, que estuvieron durante todo el debate: Baradel, Yasky, Palazzo de la bancaria, Aleso de Cetera, de los docentes, Fabre, de los trabajadores del ANSES, que fueron directamente a pudrirla. Había diputados que se la pasaron todo el debate insultando. Romina del Plata, Ilade, hubo consignas muy violentas. Digo, para la gente que recién se engancha y no sabe lo que pasó a la tarde. Los vamos a ir a buscar, vamos a publicar sus direcciones, Tonelli basura, ladrón, delincuente. O sea, no, los jubilados que ganan 7.200 pesos, lo que vos le decís a él, no se merecen este debate bochornoso que se dio hoy en la Cámara de Diputados, y te incluyo. Coincido. Y después, yendo a lo que plantea, yendo al tema de fondo, la sustancia, que es el jubilado que gana 7.200 pesos, ¿no? Hoy decía Ismael Bermúdez, lo volvimos a entrevistar, para mí la persona que mejor maneja este tema, que el aumento en marzo será 5,7%, mientras que el aumento de los salarios julio-septiembre es 14,5%. Esto es una pérdida de entre 8 y 9 puntos. Para un jubilado que gana 10.000 pesos, en lugar de 1.450 pesos de aumento, son 570 pesos. O sea, 880 pesos menos. Y alguno dirá, bueno, son 880 pesos. Bueno, pero es la diferencia para un jubilado entre comprar o no el remedio para llegar nadie a dice fin de eso, mes. Nadie dice eso. Yo ¿Qué te agrego. hacemos con eso? No, pero yo te agrego, porque esa es la parte que se viene escuchando y es cierta. Ahora, lo que nadie dice, que es lo más importante de esta reforma, es que nosotros le vamos a pagar a partir de marzo le vamos a dar más aumentos, no por más plata, pero más seguido los aumentos, es decir, 4 veces en el año en vez de 2. Es decir, la parte que vos decís que falta es lo que van a cobrar en junio, pero con una gran salvedad que acá nadie está teniendo en cuenta. Y piénsenlo ustedes, cuando a vos te sube el sueldo, primero en un país en donde claramente tiene como objetivo el inverso al que venía teniendo recientemente. Yo dije que para pagar las jubilaciones era mentira que alcanzaban nuestros impuestos. Se creó un impuesto que en el mundo existía, solamente en Venezuela y en Sudán existía en los últimos años como existió en la Argentina, que es el impuesto a la inflación. Señores, la inflación es un impuesto. Para el que no lo sepa, se lo explico cuando quiera. Y es un impuesto a los pobres, a los más pobres. Al que tiene un billete de 2 pesos le pega mucho más que al que tiene un billete de lo nuevo de 1.000. Es un impuesto a los pobres que tuvo alícuotas superiores al 30 o 35% promedio durante toda la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Así se pagaron jubilaciones. Nicolás, perdón, Pablo, pero, está bajando. No dije que no esté, no dije que esté eliminado. Pero, Nicolás, no lo están solucionando. Yo a lo Perdón, que voy es a no lo es lo siguiente. mismo pagar un impuesto, Pablo, de 35 puntos que de 24. Bueno, está pero bajando. ustedes tuvieron el año pasado una inflación bestial y hoy tenemos una alta. Hoy se dio el índice 1.4. Yo sé que ustedes tienen la perspectiva, que el año que viene, que no sé cuánto, que no sé es una cuánto. realidad. Pero, va más lento que lo que esperaríamos. Es una realidad, puede ser, es una pero realidad que realidad. no logran bajarla. No, está bajando. Más despacio que lo que todo el mundo quisiera. Pero no es la expectativa que se planteó para este año porque se ha superado. Perfecto. Entonces, no es la expectativa, a lo que sigue voy yo, siendo hagamos una cosa, Nicolás, para no complicar, porque hay mucha gente que está afectada y que vive en un mundo de números muy estrechos y 2 pesos, 20 pesos, 40 pesos les significan mucho. Ustedes están dando una clase de matemática que nadie entiende, porque 5 no es lo mismo que 14. Es muy fácil, Pablo. No, pero expliquémosla. Los anteriores son un papelón, vetaron el 82% móvil, esperaban que se mueran los jubilados porque apelaban los juicios, no tienen calidad moral para opinar. No hagan lo mismo ustedes. No estamos haciendo lo mismo. Son una frialdad terrible los números. No estamos haciendo lo mismo y no queremos caer en la frialdad de los números, pero sí tenemos que contestar estas cosas porque si no se desinforma. En marzo va a haber un aumento y en junio va a haber otro aumento que hoy no existe. Lo mismo va a ocurrir en septiembre, que es un aumento que ya existe, y en diciembre va a haber otro aumento que hoy no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto da? A vos cada aumento, y no sabés, Pablo, depende a vos de la cada inflación aumento, ahora te tiene que durar 6 meses el mismo número. Entonces ahí hay un efecto que yo le pido a Ismael Bermúdez que lo haga si está viendo el programa, porque yo no lo leí en ningún lado. Y acá la única realidad es que nadie sabe cómo hubiera dado, porque es plata que no está, señores.
Y nosotros, con la fórmula actual y las reformas que estamos impulsando, si no cambiamos la fórmula, las jubilaciones caerían. Porque la fórmula actual, que buscaba esconder una mentira, que era la mentira de la inflación, lo que tiene como componente de ajuste es la recaudación total. ¿Y saben qué pasa? La recaudación no alcanza. Y entonces la recaudación total de ANSES con esta reforma, para suplir la irregularidad del Fondo del Conurbano, en la que también fuimos inmersos en el pasado y que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires jamás reclamaron, bueno, requiere un pacto fiscal que haría que la recaudación directa a ANSES, no la que después va a aportar el Tesoro, la directa caiga. Entonces es una enorme contradicción. Nicolás, y acá no hay que comparar contrafácticos, Sí. Hay que comparar la realidad. La realidad es que las jubilaciones el año que viene, y yo lo suscribo acá y me comprometo a venir si esto no es así y decir que nos equivocamos, las jubilaciones van a subir muy por encima de la inflación. El tema de lo triste de esta cuestión, yo creo que, y con todo respeto, creo que a ningún gobierno, o para ningún gobierno, los jubilados han sido prioridad. Con todo respeto lo digo esto y poniéndome un poco en el lugar de ellos. Para mí hay cosas que ni se discuten y estamos discutiendo, chicos, 800 pesos menos, que sigue siendo una miseria. Sigue siendo, la mínima sigue siendo una vergüenza en nuestro país, una vergüenza. Entiendo, somos una nación que está fundida, que no puede pagarle más, pero sigue siendo una vergüenza. Y la mayoría de ellos han trabajado toda su vida y deberían cobrar lo que les corresponde. Pero muchas de esas caripelas que estaban ahí gritando, en su momento tampoco hicieron absolutamente nada. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a seguir lucrando con los viejos, con nuestros viejos? Que en definitiva somos nosotros. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir mintiendo? Señora, a ver, usted que es economista. Sí, bueno, lo que pasa es que hubo gobiernos que dieron jubilaciones sin los fondos aportados. Igual la mínima siempre fue un desastre. Exactamente, siempre fue baja. El punto es que vos incorporaste muchos jubilados. Hoy representa el gasto... Una foto de Norma Pla en su homenaje a su lucha, pobrecita. Hoy representa el gasto público entre jubilados y asignaciones universales el 70%. O sea, realmente es una montaña de plata. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Dice, muchachos, no voy a tener para pagar, no quiero prometer... De lo que entra y de lo que agarres de impuestos y lo que agarres de todo. Realmente, ¿El 70% va a dónde? El 70% se destina a jubilaciones y asignaciones universales. ¿Me equivoco? Sí, es un poquito menos, pero va camino a eso el año que viene. Va camino a eso porque esto es progresivo, porque vos vas incorporando más pasivos. No es que es quieta, la cuenta se te queda ahí y no incrementa. Ahora, la pregunta que sí le traslado es, la gran discusión es por el famoso aumento que les hubiera correspondido en marzo con la vieja fórmula que implicaba mayor haber, respecto después de lo que va a pasar. Yo coincido con vos. En los otros sucesivos aumentos van a estar mejor los jubilados. Anda a explicárselo después, porque ahora no les interesa. Ahora, ¿están pensando por una manera también de destrabar, de compensar con un bono extraordinario como ha ocurrido para compensar ese desfasaje? Se había hablado en la Casa Rosada que por ahí estaban estudiando el dar unos 300 pesos por jubilado para compensar ese desfasaje que no van a tener de incremento a marzo. Primero, perdón que vuelva con lo mismo, pero acá no hay una reducción, ni de 800 pesos ni una reducción al fin. Acá lo único objetivo que sí hay es un desfasaje producto de un cambio de régimen que en el mediano plazo, no en el largo, en el mediano plazo es favorable, porque te aumenta cada 3 meses en vez de cada 6. Los aumentos son más rápidos. Entonces, de vuelta, perdón que insista, pero no me quiero ir de acá, digamos, siendo testigo que digamos que hay una reducción de las jubilaciones que no existen. Y segundo punto, respecto de la eventual comparación, no me quiero ir muy atrás. Tomemos los ejemplos más recientes, 2014 y 2016. Son 2 años puntuales en donde la fórmula que estamos modificando, la actual, la que tanto defienden, les dio por abajo de la inflación sí, fue a los jubilados. inferior, casi en 10 puntos. Entonces, casi en 10 puntos. Yo no entiendo por qué si tenemos 2 ejemplos tan a mano, recientes, inobjetables, en donde queda claro que con la fórmula que estamos proponiendo, no solamente van a cobrar 4 veces al año aumentos y no 2, sino que además en el total del año van a terminar favorecidos respecto a la fórmula actual. No entiendo por qué seguimos discutiendo contrafácticos, de vuelta, sobre dinero que la Argentina no tiene. Entonces, ¿saben qué? Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para pagar jubilaciones? Y que se entienda muy bien. Acá había 2 soluciones posibles, porque la primera, Santiago, que es la que ya se echó mano, es subir impuestos, cuando no te alcanza la plata. Sí, mentir. Ahora, si vos subís impuestos,
¿qué es lo que terminás haciendo? Destruís la inversión y el trabajo, ¿qué es lo que nos pasa hoy? Tenemos una población económicamente activa superior a 20 millones de habitantes y solamente 6.200.000 tienen un empleo formal. Eso es lo que banca el ANSES, es insustentable. Bueno, eso ya se intentó. Quedan dos caminos. El que intentó el kirchnerismo, que es la inflación, y el que estamos intentando nosotros temporariamente, que es la toma de deuda. Pero yo te voy a explicar las dos diferencias. El de la inflación se la saca a los jubilados también. Cuando yo digo que le poníamos en el bolsillo derecho lo que le sacábamos al de izquierdo es esto mismo. Antes se imprimían billetes para pagar las jubilaciones que prometíamos para ganar elecciones y que sabíamos que no podíamos cumplir. Entonces, generábamos la inflación que después le íbamos a cubrir a ellos con más inflación. Así funcionaba. Total, alguien va a venir y después lo va a arreglar. Bueno, acá estamos, poniendo lo que hay que poner sobre la mesa. Nuestra opción, que no es tampoco deseable en el largo plazo, es cubrir eso con deuda pública. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que la deuda pública es lo que nos está permitiendo, Paulo, paulatinamente, más lento que lo que hubiéramos querido, pero permitiendo al fin bajar ese impuesto inflacionario y lograr que la deuda la paguen, un segundo más, la paguen las generaciones venideras, pero no los más pobres, no los más pobres, los que pagan impuestos en este país, que son los que más ganan, y cuando podamos avanzar con las reformas que estamos queriendo, cada vez más van a ser los que más ganan. Hay diferencias sustanciales. Pero con este Estado tan pesado que tenemos, ustedes llegan e incorporan más gente todavía. Sí, el 98% de claro. cobertura. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar a futuro? ¿A dónde incorporamos más gente, perdón? En todos los cargos públicos, digamos. Ustedes fueron con su gente. Digamos, aumentaron ministerios, aumentaron ministerios, gente, pero el gasto público en recursos humanos está cayendo en términos reales, señores, por favor. No digamos cosas que no son. ¿Cómo y van a seguir cayendo. Que aumente en un país en donde hay 24 puntos de inflación, que el gasto público aumente 15, significa que está aumentando 9 puntos por debajo del resto de la economía. Pero ¿sabes a qué voy yo? Me parece que, digamos, lo que nosotros necesitamos, los argentinos, todos nosotros que laburamos, que aportamos la mitad de lo que ganamos para sostener esto que no va a ninguna parte, lo que queremos también son gestos, son ejemplos, de arriba hacia abajo, vertical. Y uno a veces ve que sí, el discurso está muy bueno, pero uno ve cada vez más puesto, más gente, más pesado, digamos, y me parece que es inviable todo lo que estamos viviendo. Si eso es así, entonces uno dice, tenés razón. Yo me comprometo a venir al programa que quieran y hacemos un repaso de todo el organigrama. A ver, sí. Van a ver que el organigrama, lo que se ve, vos después podés decir eso que decías recién. Cristina asumió con 10 ministerios, se fue con 16. Macri asumió con 16, aumentó a 21 ministerios. En secretarías de Estado, Cristina asumió con 50 y se fue con 70. Cristina también aumentó. Macri asumió con 70 y aumentó 87. Y en subsecretarías de Estado, Cristina asumió con 92 que eso se arrastra, no se va nadie y se fue con 169. Macri asumió con 169 y aumentó a 207. Hoy hubo un aumento que se dio al presupuesto de 2017, donde se dan 84.000 millones de pesos para el pago de deuda pública, que bueno, eso es otro tema, 2.900 millones para comisiones de deuda, 2.400 millones para Gendarmería Nacional. Son discusiones, vos podés decir, bueno, la plata va para acá, para allá, la manta es corta, ya lo sabemos. 2.200 para bomberos, 1.600 para organismos internacionales. A mí siempre cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con la economía pura, me gusta llevarlo a lo doméstico, una casa. Claro. Imagínate que vos tenés una casa y tenés que administrar lo que entra. El ejemplo, ¿cómo sería fácil para que todos puedan entender del otro lado? Papá, mamá producen. Y lo que producen lo traen acá. El problema es que tenemos 57 hijitos. Y la plata los vecinos, los primos, los primos, los parientes, vienen todos, viven todos y nadie produce. Entonces papá y mamá traen lo que tienen y hay que repartirlo. Como no alcanza, porque obviamente estamos alimentando a todo el barrio, ¿qué salís? O tomás deuda, porque es lo que hacen los estados. Primero pedir prestado. Ahora, el Estado, los estados irresponsables, ¿qué hacen? Tienen la posibilidad de imprimir billetes. En general, si fuera un particular, no podemos hacer eso. Como no podemos imprimir billetes, lo que hacemos es endeudarnos. Y la inflación se nos va por las nubes. No le recortás en esa familia, en vez de pedirle al tío millonario que tenemos que aporte un poco más, dejamos sin comer al viejo. O sea, vos abuela no comes. En la familia sería eso, más o menos. La verdad que, y con todo respeto, digo, desde hoy que vengo con una angustia y una tristeza enorme por lo que está sucediendo en nuestro querido país. Lo escucho a él y me genera indignación, porque me imagino que le pasará del otro lado a la gente del otro lado del televisor escuchándolo con tanta perversidad y con tanta soberbia, como lo ha demostrado hoy en la
en el discurso que dio, raro de alguien con ese cargo, con ese lugar que representa a la sociedad, diciendo que si quieren la guita los jubilados la vamos a buscar a Marcos Paz o a Ezeiza. Sí. Digo, ¿qué culpa tienen los jubilados? Podría ir a los paraísos fiscales también, podría ir al blanqueo de capitales de los familiares. ¿Leíste la reforma tributaria? Podría ir también a las retenciones a los millonarios. Estamos grabando Pero por los paraísos último, fiscales, para que vean en sus cosa que no hizo el casas gobierno anterior. cómo le sacan la plata a los jubilados, hice 3 hojas de las jubilaciones. 7.000, que gana 7.300. Igual en la época, con la casi forma- 2018, en un papel. Está bien, no tengo otra chance de hacerlo tecnológicamente. Con No, la fórmula ¿cómo que actual, en la producción que trabajás? 8.431. Con la nueva fórmula que propone Mazot, en marzo va a cobrar 7.716. El que gana 9.000 pesos, acá lo tenemos, con la nueva fórmula 9.500. Si mantiene la actual, 10.395. Y la última, un ejemplo, el de 11.000. Ganaría 12.705. ¿Qué fuente Igual tiene para, eso? tenés un iPad ahí para hacerlo. Eso es lo que te quise decir. ¿Qué fuente? Está bien. No igual, cambia, se entendió. igual me parece que lo menos importante, se Santiago, entendió. Para, marcar un si no se minuto. confirmó o no. Para, que se entendió y coincide a donde va Diego, digamos. Es la pérdida de Poder adquisitivo. del poder adquisitivo. Claro. La plata que se va de las manos. La pregunta sí, es por qué modificar, si esto ya se debatió en el Congreso, es ley, qué necesidad de tratar de solucionar las cosas con la gente afuera, como dijo Máximo, con los jubilados afuera. No encuentra, creo que lo preguntó Santiago, no contestaste o no contestó a lo que había dicho. No hay otra manera de recaudar eso que hace falta para arreglar los números y con los jubilados adentro. Igual- Insisto, retenciones. Igual un pero detalle, ya sé por Santiago, cuántos cargos un ellos no pequeño imputaron. detalle, Yo quiero decir porque algo. Sí. acá se firmó un pacto y hay que marcarlo. Salvo el gobernador de la provincia de San Luis, el señor Rodríguez Sá, todos los gobernadores, incluido la señora Alicia Kirchner, avalaron esto. Obvio, es la Porque plata los que 100.000 falta. u 80.000 millones de pesos que parten de los bolsillos de los jubilados van a las provincias. Entonces hay que decir que el mapa de gobernadores de Argentina está conformado por gobernadores del mundo Macri, del mundo del radicalismo, que, Hay presiones, concentra Pablo, la Unión hay presiones, Cívica si no puede Radical, gobernarte asfixia, el no sea socialismo, necio. el PJ y el mundo K. O arreglás o no gobernás. Perdón, digámoslo, porque los gobernadores firmaron este acuerdo que hoy se debate y se hace este show de gritos y de todo esto en diputados, No es pero esto show, estaba la plata acordado no es previamente bueno. antes. Sí, a ver, Mazot. Estaba acordado. No, yo más allá de los adjetivos, Branca, que los puedes tener sin problema. Digo, ¿vos de verdad pensás que los televidentes son tan ignorantes o que realmente vivieron en otro país, empezando por los jubilados? ¿Vos de verdad pensás que porque saquemos 3 carteles con seguramente los mismos cálculos que nos dieron la inflación más baja que Alemania, vos pensás que realmente vamos a lograr, con los gritos de hoy, de los tipos que se robaron este país diciendo que los iban a defender a los jubilados? Jubilados que, dicho sea de paso, cuando lo mencionaron a Amado Vudú aplaudieron, estaban Baradel y Palazzo al lado para que veamos la clase de jubilados que fueron hoy, con todo el respeto de los jubilados que genuinamente tienen alguna queja con todo este tema. Pero vos realmente pensás que en este país, con los problemas que tenemos, la gente cree que los que van a defender el valor adquisitivo de las jubilaciones son los mismos que le hicieron percha? ¿En Sí. serio me está diciendo? Sí, creo eso. Creo que ustedes los están entonces, arruinando, los yo jubilados creo- y el país. Yo creo que la esquizofrenia que tienen. Creo que nos están la gente mintiendo y como creo que vos el discurso es perverso, Y los creo que eso, hoy sí. estuvieron ahí, que de vuelta no fue casual. Sí, creo Es eso decir, y creo que la gente el está director de indignando al ANSES, otro lado. Pero yo te Conteste, quiero sí, terminar, contesta. Sí lo creo. casi si querés, es una metáfora que me exime de cualquier otra opinión. El director del ANSES, que fue posteriormente vicepresidente de la República, que ideó esta fórmula para mentirle a los jubilados y que pagaba, como antes también fuera ministro de Economía, con inflación, todos estos gastos que no podía hacer frente, fue después el que se la choreó con la maquinita. de Si no servillete. saben administrar, devuelvan el Muchacho, gobierno. es Si no le una encuentran joda la esto. forma, Es que es una si van a joda. seguir echándole la culpa al Es- anterior, no se es hubiesen poco postulado, no hubiesen creíble, gobernado. Es poco creíble. No Y lo saben mismo cómo que pasó en manejar, las no saben cómo elecciones. administrar. Lo mismo que pasó en las No elecciones. saben cómo administrar, Lo mismo administran que para los pasó- ricos, nada No, más. perdón. La primera forma de administrar Se meten es con los decirnos abuelos, la verdad están entre pifiando. nosotros. Es decirnos la verdad entre nosotros. Y acá hay una raya que está marcada y que la marcó la sociedad, No dicen la que ya verdad. quedó claro que a los que se fueron no les cree. Gobierno y de para vuelta los el ricos, año que Mazot. viene, en marzo, en junio, Como en septiembre y en Bullrich. diciembre, cuando los jubilados vean que efectivamente van a ganar Como más que Bullrich la en el inflación 2001 se y que metieron va a con el ser bolsillo de los sustentable, jubilados, le están entonces pifiando. ahí van a volver a tener el mismo mensaje. ¿Sabes cuál es? No les cree nadie. Siguen viviendo el pasado, Por favor, Mazot. sí. Gobiernen. ¿Cómo andás? Dos cositas me gustaría marcarle y darle la posibilidad que me las responda. La primera es, usted dijo, bueno, sale de un bolsillo, se pone en el otro. Se calcula aproximadamente entre 80 y 90 mil millones el ahorro que se hace por la nueva fórmula, pero hoy hubo una ampliación
del presupuesto por un decreto de 155.000 millones, de los cuales 86.000 van a servicios de deuda. Es casi la misma plata que se ahorran con lo de los jubilados. Es que se usa para pagar jubilaciones, Gustavo. Está bien. Te lo acabo de decir. Está bien. No. Pero de cualquier manera... 220.000 millones de pesos de aporte del Tesoro al ANSES para pagar jubilaciones, no 84. 220.000. Déjame terminar, porque yo te escuché. No, perdón, pero digo, sobre ese punto, es importante. No, pero lo primero que tenemos que empezar a pensar, además de tratar de poner la informalidad en formalidad, es cómo hacer para que crezca la economía de este país. Totalmente. Y en este país vos estás teniendo un banco central que te pone unas LEVAX al 30%, donde cualquier persona que tenga un billete no lo pone a trabajar. Lo va a poner a trabajar en la timba financiera porque le da un dinero mucho más grande, a tal punto que ustedes tienen que ampliar el presupuesto y la mitad de lo que amplían no va para gasto social, va para deuda pública. Que se usa para el gasto social. Está bien, bueno. Es que no tiene es menor. Tiene que ver cómo hacer crecer el país, me parece. No es menor. Y el segundo punto es la canasta de inflación del jubilado. Cualquiera que tenga un pariente jubilado sabe que es más alta que la canasta de inflación normal. Entonces, ¿por qué no prever eso a la hora de hacer un ajuste por inflación y ver cuál es la canasta real de inflación del jubilado que es más alta que la canasta de inflación general? Bueno, varios temas. Primero voy a agarrar por lo que coincido, que efectivamente es que no hay otra solución que esto, parece una tautología, que hacer crecer la economía, pero voy a ir un poco más allá. Porque acá se cruzan dos cosas. Este debate que se apodera de todo y merecidamente de todo el escenario, que es respecto de la sustentabilidad de nuestra política previsional. Y también el combate contra la pobreza. Los dos van de la mano. ¿Sabes por qué? Porque acá no hay forma de ni darle sustentabilidad a lo previsional, ni combatir la pobreza en serio, si no triplicamos nuestro empleo formal. No hay duda. Por supuesto que si hago eso voy a crecer, o al revés, cuando crezca voy a lograr ese empleo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que acá está todo ligado. Entonces, vos no podés, con la presión tributaria que nosotros logramos tener, para poder pagar las promesas incumplibles, primer punto, y con la inflación, que agotada la presión tributaria tenemos que emitir para poder seguir pagando la fiesta incumplible, con esos dos obstáculos vos no podés crecer y no podés generar empleo. Entonces acá está todo asociado. Lo primero, lo segundo que te voy a contestar respecto del tema de la deuda, es que sí, Gustavo, nosotros esa deuda, como lo dije recién y lo volvería a decir, la estamos usando para poder combatir la inflación. Porque sin inflación no vamos a crecer, no vamos a generar empleo, no vamos a bancar el sistema previsional y no vamos a combatir la pobreza. Es todo una cuestión absolutamente concatenada. Esta reforma, la laboral, cuyo principal tema es un blanqueo laboral para intentar, al menos, empezar a pasar a la formalidad los más de 4,5 millones de empleados informales. La tributaria, cuyo principal objetivo es generar competitividad en la economía, no para que se la lleven los ricos, es para generar trabajo, señores. ¿Y la canasta del jubilado? Y la canasta de jubilado... Que es mayor y no está... Pero escúchame, Gustavo, la canasta del jubilado, que es para combatir la inflación, jamás la vamos a poder poner en un nivel deseable en la medida en que tengamos que seguir generando inflación para pagarle a los jubilados. La mejor manera de cubrir a los jubilados contra la inflación no es seguir dándole aumentos que no tenemos de dónde sacarlos, es matar a la inflación. Sí, la última, porque ahí tiene un aumento real. Nicolás, me extiende un poco la pregunta de Gustavo. Acá hay muchos planes y hay metas. Hoy justamente se presentó el plan de derechos humanos y lo vamos a discutir seguramente, histórico, con un nuevo enfoque, con una cantidad de propuestas y de metas, las metas de inflación, las metas de crecimiento. Yo quiero preguntarte, ¿no se escucha, no conocemos, a veces los periodistas que estamos detrás de esto, el mismo tipo de metas concretas y específicas para algunos temas que tienen que ver con el progreso social, que es la principal meta del presidente Macri? En el caso concreto de los jubilados, más allá de este cuello que estamos discutiendo, ¿no hay alguna manera de decir, bueno, los jubilados hoy están así, pero dentro de 2 años van a cobrar tanto, dentro de 3? No hay, para eso no hay metas y plazos. Sí, pero claro que sí. Para aumentos como pobreza concretos. Cero, como pobreza, sí, o sea, bueno. todos mintieron, hay un 31% para darle 2 años más. Hay o sea, un le tengo que dar 2 años más de mentira. Mientras no sea pobreza 32, Branca, que para eso están ustedes, está todo bien. Claudio, sigamos. No, bueno, quiero decir, me parece eso primero. Y segundo, en ese plan, sabemos que de la canasta de los jubilados, los remedios son casi el 40% del presupuesto. ¿No hay un plan agresivo de baja, de entrega de remedios y de baja, por ejemplo, de baja para la compra de remedios gratuitos, etcétera, etcétera, u otras medidas que
ayuden a pasar este momento que lo vamos a discutir 500 veces y vos vas a decir el año que viene va a ser un poco mejor, pero en marzo va a ser peor, pero en el mediano plazo mejor y podemos seguirlo discutiendo. Como vos decís, veremos dentro de un año, vos vendrás y a ver quién tenía razón. Pero estoy pensando en una proyección. Voy a recordar 2 o 3 cuestiones y después voy a decirte efectivamente cuál es la meta, que no es magia y lo acabo de deslizar. Primero, que hay metas que afortunadamente ya cumplimos. Le hemos pagado un promedio superior a 10.200 pesos por mes, más que lo que ya cobraban a 1.150.000 jubilados producto de la reparación histórica. No es menor, 1.150.000 jubilados que lo merecían y que zafaron de morir, como los 300.000 que murieron mientras esperaban estos sinvergüenzas que los juicios cayeran, hoy cobran en promedio 10.200 pesos más por mes, no los 19 pesos que chicanean los que les da bronca que hagamos lo que ellos no se animaron a hacer. Primer punto. Segundo punto, hoy el 82% móvil que vetó Cristina, nosotros se lo estamos dando. Primero a quienes podemos dárselo producto de esta restricción presupuestaria y que además aportaron para merecerlo, que son aquellos jubilados de la mínima que han aportado los 30 años, que son cientos de miles, para que sepan. Y por último, te voy a decir, Claudio, lamentablemente no hay recetas mágicas, porque para eso teníamos los oráculos que afortunadamente se fueron hace 2 años en la elección. La única manera de que los jubilados estén mejor con este sistema es que nosotros logremos multiplicar el trabajo formal, señores. Porque ese recurso económico, que eran los aportes del trabajo, que hace 24 años eran el 100% y alcanzaban, y si aumentaba, si crecía la economía y aumentaban esos aportes, podíamos aumentar las jubilaciones genuinamente, no engañando a los jubilados. Hoy son el 48% y van en caída. Entonces nosotros necesitamos recuperar la sustentabilidad del sistema. Y la sustentabilidad del sistema es que los que hoy trabajan le puedan pagar a los que trabajaron antes. Ahora, si los que hoy trabajan los tenemos en la informalidad, castigados por la inflación, con una presión tributaria abusiva,